regalo de las hadas. En el castillo de Ambiga, Isla Skye, debajo del vidrio, cuelga una tela que el clan MacLeod llama Ambra Tash Sid, una bandera mágica. Es una seda gastada, marrón amarillenta, con puntos rojos que antes fueron cruces doradas, de 45 centímetros de largo. En el siglo XX lo pusieron en una vitrina hermética para preservar la tela. Su origen sigue en debate. El arqueólogo inglés Alan Weiss suponía que era seda siria o griega, tal vez incluso parte de una reliquia. El jefe del clan respondió que no era seda, un regalo de las hadas. No solo les daban suerte en la guerra, también curaban el ganado, pedían buenas cosechas y atraían arenques al lago de Dunvegan. Según la leyenda, el poder funciona 3 veces. Luego la tela desaparece y el clan queda sin protección. Se cree que lo desplegaron 2 veces en los siglos XIV y XV y queda una para la Segunda Guerra Mundial. Se decía que Churchill pidió a los MacLeod izar la bandera aliada, pero el clan se negó por las consecuencias. El regalo de las hadas de Shilki y la confianza familiar sobre el don de las hadas para el museógrafo es una tela rara con una biografía complicada para el clan. Póliza de seguro que no se desaprovecha. En ambos casos, este pedazo de seda sigue cumpliendo su función. Las hadas son seres de silicio. Creemos que la vida se basa en el carbono, ya que es esencial para moléculas, ADN, proteínas y todo ser vivo en la Tierra. Pero ¿qué tal si eso es solo una de las posibilidades? Los científicos han debatido por años la posibilidad de vida basada en silicio. Este elemento puede formar cadenas fuertes y estructuras complejas, aunque serían diferentes, más rígidas, cristalinas y posiblemente distintas a la materia orgánica. Existe la hipótesis de que en condiciones de altas temperaturas y presión, es donde los seres de silicio, la vida basada en silicio, podría prosperar. Imaginen un mundo donde seres semitransparentes, similares a piedras, crecen, se nutren de minerales y comparten información por vibraciones. A un organismo así lo veríamos como una simple piedra, sin sospechar que está vivo. Lo inquietante es que los datos de las ondas muestran anomalías difíciles de explicar con modelos basados en carbono. Los científicos no discuten seriamente los cristales vivos, aunque en informes confidenciales surgen esas teorías. ¿Y si existe vida basada en silicio, seres de silicio, seres de silicio, seres de silicio? Cerca de Albuquerque, Nuevo México, un grupo de turistas llegó al borde de un cañón. Al principio parece una roca común, pero al observarla más, sienten que algo no está bien. Los bordes de los acantilados son perfectamente rectos. Las caras son lisas, como si no hubieran sido esculpidas por el tiempo, sino por algo afilado. En algunos lugares, las masas de piedra forman cubos definidos, cada uno con un peso de aproximadamente 100 toneladas. No hay señales de procesamiento, pero tampoco caos natural, todo es muy geométrico. En internet surgieron comparaciones. Unos recordaron el camino de Bimini en las Bahamas, losas bajo el agua, otros mencionaron los megalitos de Baalbek, pero aún así, la reacción principal es la misma. Esto se ve incorrecto, demasiado perfecto para ser natural, demasiado pesado para ser hecho por el hombre. Los científicos, por supuesto, pueden explicar muchas cosas. La erosión, la geometría de los cristales, la presión, las fracturas, pero visualmente eso no convence. Junto a estas formas no parece que sean naturales. Entonces surge la pregunta, si son artificiales, ¿quién las hizo y por qué? No es el primer ni último lugar donde la naturaleza parece imitar el trabajo humano. A veces se sospecha que es al revés, que no es la naturaleza quien copia la tecnología. Aún no sabemos quién estuvo aquí antes que nosotros, el primer oro del mundo. En Bulgaria, arqueólogos hallaron una tumba única en el mundo, donde yacía un hombre acompañado de joyas y objetos de oro. Tienen entre 4.400 y 4.100 años de antigüedad, lo que los convierte en el oro trabajado más antiguo hallado hasta ahora. Es más antiguo que las pirámides egipcias, las ciudades sumerias y todos los reinos que llamamos cuna de la civilización. En la tumba se hallaron collares y brazaletes de placas y cuentas, elaborados con tanta maestría
que cuesta creer su antigüedad. La atención especial de los arqueólogos fue atraída por un trozo de oro colocado entre las piernas del difunto. Los científicos suponen que este objeto tenía un significado ritual, relacionado con la creencia en el más allá y las ideas sobre la fertilidad. La tumba muestra que el oro ya en ese entonces no se percibía solo como un metal hermoso, sino como un símbolo de poder y fuerza espiritual. Estos hallazgos pertenecen a la cultura de Varna, una de las civilizaciones más enigmáticas del sureste de Europa. Quienes dejaron estas tumbas vivieron antes de los imperios conocidos y sus logros aún no se comprenden del todo. Pero una cosa está clara, ya miles de años antes de nuestra era, la humanidad sabía cómo extraer y trabajar el oro, convirtiéndolo en un objeto de adoración. Elementos de la vida en muestras de un asteroide. La NASA analizó muestras del asteroide Bennu traídas por la misión OSIRIS-REx y encontró en ellas compuestos orgánicos clave para el origen de la vida. Se hallaron aminoácidos, amoníaco y formaldehído que pudieron intervenir en reacciones para formar proteínas y ADN. Científicos confirmaron que las muestras tienen 14 de los 20 aminoácidos usados por organismos vivos y minerales que indican posible presencia de agua. Estos datos refuerzan la hipótesis de que asteroides como Bennu pudieron haber traído a la Tierra componentes importantes necesarios para el origen de la vida. Laberinto antiguo. Los métodos modernos de teledetección le dan a la arqueología nuevas herramientas para comprender el pasado. Destaca la investigación en Rud el Giri, un antiguo complejo de círculos de piedra al noreste del Mar de Galilea. Este enigmático monumento demuestra cómo las imágenes satelitales nos muestran el paisaje desde otra perspectiva. Los científicos estudiaron fotos de un área de 30 kilómetros y hallaron muchas estructuras megalíticas, círculos grandes con muros gruesos y cercados en forma de flor cerca de ríos. Una hipótesis sugiere que pudieron ser para irrigación, defensa o corrales de ganado. Las imágenes muestran túmulos de varias formas y tamaños. Podrían ser enterramientos o colinas de señales. Los resultados de las mediciones geológicas son igual de curiosos. Al parecer, el territorio se desplazó en el último milenio, lo que pone en duda la hipótesis astronómica de Rud el Giri. La imagen satelital muestra la construcción en varias capas, un palimpsesto arqueológico, donde las estructuras más recientes se construyeron sobre las anteriores. Estas investigaciones abren una ventana al pasado al comparar datos satelitales, excavaciones y análisis geofísicos. Los científicos buscan reconstruir la vida de los antiguos habitantes del Levante y entender por qué crearon monumentales laberintos de piedra y sistemas agrícolas complejos. La Atlántida argelina, la parte submarina de Tipasa, se estudia tan seriamente como las ruinas costeras. Buzos arqueólogos registran ánforas, cisternas, nichos y, lo más destacado, un muelle tallado en la roca que parece ingeniería, no una forma natural. Estos fragmentos muestran un puerto activo del siglo IV a.C. al siglo III d.C. Los hallazgos indican un comercio regular, no vertidos ocasionales al mar. La UNESCO pide ampliar la zona protegida porque el oleaje erosiona la capa cultural y sin ese estatus, el sitio es vulnerable al buceo intensivo. Perderemos incluso lo que ya vimos. El equipo recupera artefactos hallados en primavera y revisa los contornos oscuros de la estructura con nuevo equipo. Solo una serie de inmersiones y el análisis de sedimentos darán la respuesta final. Frente a nosotros hay una ciudad sumergida que el agua cubrió, o el área inferior de un viejo puerto hundido bajo las olas. Lo que me interesa aquí no es la palabra Atlántida, sino observar cómo funcionaba un puerto real alimentado por las épocas fenicia, romana y bizantina. Si registramos la disposición de muelles y cisternas, entenderemos cómo era el nudo costero, sobre el que las fuentes callan y el mar aún guarda el coral marciano. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una imagen que sorprendió a los científicos. Una forma en la roca similar a un coral fosilizado, posible evidencia de un antiguo océano con vida en Marte. La NASA rápidamente ofreció una explicación. Solo minerales que por agua y viento tomaron formas extrañas. Piedra, no organismo. Nuestro cerebro completa imágenes familiares donde no existen. Suena lógico, demasiado lógico, pero ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo? La piedra parece estatua por casualidad, la sombra parece torre por casualidad, y la forma repite el patrón de un ser vivo por casualidad. ¿En qué momento la cantidad de estas coincidencias se convierte en una prueba?
Tal vez realmente sea un juego de la naturaleza, o tal vez simplemente aún no estamos listos para escuchar. Lo principal es que Marte estuvo vivo, y es por eso que nos atrae tanto, porque en el fondo estamos regresando a casa. El espejo de Oxfordshire hoy en día es un objeto común, pero en la antigüedad se consideraba un artefacto mágico. Aquí tienen un espejo celta de bronce hallado en Didcot, Inglaterra. Creado en el primer siglo antes de Cristo, es uno de los 18 hallazgos similares que aún existen. En la Edad de Hierro, estos objetos eran muy raros y solo los tenían algunos elegidos, como sacerdotes o mujeres nobles. ¿Pero para qué se usaba? ¿Para la belleza, rituales o tal vez para comunicarse con otro mundo? Los espejos a menudo se consideraban portales a una realidad sobrenatural, y tal vez este espejo también jugaba su papel en los rituales chamánicos. Con delicados patrones, este artefacto es uno de los hallazgos más enigmáticos de Gran Bretaña. Su verdadero propósito se ha perdido en el tiempo, pero quién sabe, tal vez realmente guardaba algo más que solo un reflejo. Rastros de canibalismo en Gran Bretaña. Arqueólogos en Inglaterra hallaron restos de 37 personas de la Edad de Bronce con signos de canibalismo. El entierro fue hallado en una mina de 15 metros de profundidad en Charterhouse, Warren. El análisis de más de 3.000 huesos de personas de distintas edades reveló que todos murieron violentamente. En los huesos se pueden ver marcas de golpes con objetos contundentes, cortes de desmembramiento e incluso huellas de dientes en las manos y los pies. Los científicos creen que el canibalismo era ritual y buscaba humillar a los enemigos. En la tumba también se encontraron restos de ganado, lo que, según los investigadores, simboliza la mezcla de restos humanos y animales para deshumanizar completamente a las víctimas. Este hallazgo refuta que la Edad de Bronce temprana era pacífica y demuestra que la violencia, el desmembramiento y la deshumanización de enemigos ya existían en la historia de Gran Bretaña hace miles de años. Los arqueólogos encontraron un fragmento de tela púrpura rara en la tumba de Vergina, que posiblemente formaba parte de la túnica de Alejandro Magno y simbolizaba su poder. La tela se encontraba en una cripta dorada junto a los restos de un hombre enterrado con una corona de oro. El trozo de tela es un algodón raro para esa época, teñido con púrpura de Tiro, un tinte caro que se asociaba con el poder real. La ropa púrpura era tradicionalmente usada por los reyes persas, y Alejandro adoptó esta práctica después de su victoria sobre Donbás Darío III, enfatizando su estatus divino. Algunos historiadores creen que en la tumba está Filipo II, padre de Alejandro, mientras que otros piensan que los artefactos pudieron ser de Alejandro o de su hermano Filipo III Arrideo, heredero de las insignias reales. Entre otros artefactos se encontraron una diadema de oro, un cetro y una corona con hojas de roble, detalles que a menudo se mencionan en fuentes históricas sobre las insignias reales de Alejandro. En el friso de la tumba se conservan escenas de caza. Según los investigadores, está representado Alejandro con una túnica púrpura. La tumba de Tutankamón. Este descubrimiento se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más famosos del siglo XX. Este es el último refugio del joven faraón que gobernó Egipto desde 1332 hasta 1323 a.C. Durante la dinastía XVIII, a diferencia de otras tumbas reales, su tamaño y decoración son modestos, probablemente por la muerte inesperada de Tutankamón a temprana edad. Es posible que originalmente esta tumba no estuviera destinada para un faraón, pero fue adaptada para él por falta de tiempo. A pesar de su tamaño, la tumba sorprendió a los investigadores por la cantidad y el esplendor de los objetos funerarios. Se encontraron joyas de oro, objetos domésticos, un trono, muebles, ropa y la famosa máscara funeraria de oro de Tutankamón, símbolo de la cultura del antiguo Egipto. En total se encontraron más de 5.000 artefactos, cada uno de los cuales ayudó a revelar detalles importantes sobre la vida y la muerte de los faraones. La tumba fue descubierta en 1924 por el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo. Su hallazgo causó un verdadero furor en todo el mundo, no solo por la gran riqueza, sino también por la excepcional conservación de los artefactos, que dieron luz sobre la época de Tutankamón. La principal diferencia de la tumba de Tutankamón respecto a todas las demás es su estado de conservación. Se ha mantenido en su forma original. Este descubrimiento se convirtió en un acontecimiento emblemático en la egiptología y hasta ahora sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Esperemos que no sea el último. El taller de la Biblia.
Arqueólogos en Israel hallaron un sitio que pronto llamaron el misterio bíblico. En Kiryat Gat, a pocos kilómetros de Tel Aviv, hallaron un antiguo taller de hojas de sílex de más de 5,5 mil años. A primera vista son solo ruinas y acumulaciones de piedra, pero cuanto más se observan los hallazgos, más claro queda que no se trata simplemente de una acumulación aleatoria de herramientas, sino de rastros de una producción organizada. Aquí se conservaron hojas afiladas y piedras macizas usadas para trabajarlas. Encontraron cientos de fosas subterráneas de ladrillo en la tierra. Se usaban como almacenes, viviendas o espacios rituales. Parece que este lugar fue un centro de artesanía y comercio, una ciudad antes de las civilizaciones conocidas. De varillas de sílex surgían cuchillos y hoces, con líneas hechas por un maestro usando herramientas que no debieron existir en esa época. Los investigadores observaron que los golpes en la piedra eran controlados, como si los maestros supieran exactamente dónde y con qué fuerza golpear. Todo se hacía con precisión, por eso las piezas mantenían su forma y filo durante miles de años. Este taller cobra vida. En el Antiguo Testamento, los cananeos son descritos como los primeros habitantes de la tierra prometida y ahora vemos su huella real. Era un pueblo con artesanos, oficios y comercio, no solo leyendas. Es simbólico que los hallazgos sean de la época de Abraham. La arqueología confirma poco a poco lo que antes solo decían los textos sagrados. Los cubos de uranio de Jägerloch. Jägerloch es una pequeña ciudad del suroeste de Alemania, bajo una iglesia en una cámara excavada en la roca. En 1944-1945 se intentó operar un reactor nuclear, no una bomba, sino una instalación que mantuviera la reacción de forma autónoma durante horas. El equipo de Werner Geisenberg colgaba en un tanque cientos de lingotes de uranio fundido. Esos mismos cubos, en cables de acero. Abajo, agua pesada como moderador. Alrededor, una capa protectora. Cables, instrumentos. El sentido del esquema es simple. Los neutrones ralentizados impactan más a menudo en el uranio. La reacción en cadena debe mantenerse sin trucos externos. Si eso se logra, la instalación se considera puesta en marcha. ¿Qué salió mal? Siempre faltaba material. El uranio llegaba de calidad variable. Había poca agua pesada y la cámara era estrecha, impidiendo expandir la rejilla como se quería. Los ingenieros ajustaban soportes, movían racimos y añadían filas, pero la instalación no funcionaba. En teoría casi funcionaba, pero no en la práctica. En abril de 1945 el grupo Alsos llegó, abrió la cámara, drenó el tanque, secó los soportes, cortó el uranio y se llevó documentación y equipo como trofeo. Lo principal fue a Estados Unidos. El resto se repartió entre centros científicos y los cubos iniciaron otra vida. De vez en cuando surgen historias. Se encontró otro en el sótano de una universidad, en el laboratorio de física de un museo. Se reconocen fácilmente. En la arista hay una marca de lazo y óxido. En subastas suelen aparecer cubos de Jägerloch de origen dudoso, lo que genera leyendas. Los hundieron al evacuar, los enterraron en el bosque o los llevaron en los bolsillos. Muchos pasaportes de papel se han perdido. Por eso los rumores duran más que los hechos. Según conspiracionistas, los cubos de uranio de Jägerloch se usaban tanto en la rejilla del reactor como en el armazón del proyecto Die Glocke. El metal pesado se usaba como blindaje o piezas en la máquina con forma de campana. Bajo Silesia. Solo falta agregar al Jägerloch el círculo de concreto en Ludwikowice, el Sherum 525 violeta y Kammler. Así queda lista la versión. En la iglesia fundían uranio para la campana, que debía anular la gravedad. Al elegir emociones no hay planos, actas de entrega de materiales para la campana, ni nodos fotográficos compatibles con estos cubos. Las muestras de Jägerloch tienen un propósito claro en una instalación nuclear. Su geometría y marcas muestran que son de una rejilla de reactor, no de una máquina del tiempo. Así, la idea de que los cubos son partes de la campana sigue siendo una leyenda sin pruebas, como la campana misma, que probablemente solo existe en relatos. Metal no convencional de Egipto. Una investigación reciente reveló algo simple en el Reino Medio. Entre 2000 y 1650 a.C., los artesanos egipcios usaban arsénico en el bronce. Se hallaron rastros de un aditivo especial en escorias y fundiciones. Los spaces contienen mucho arsénico. No es una impureza accidental, sino un ingrediente añadido para hacer la aleación más dura, mantener el filo y reducir el desgaste. Un equipo de la Academia Checa de Ciencias realizó los análisis junto con colegas de El Cairo y Francia. El resultado indicó que la composición del bronce era constante, demostrando que los talleres contaban con suministros estables y un régimen tecnológico definido, no experimentos aleatorios para lograr resistencia. Otra conclusión para los científicos es que el plomo, presente con la space en la fundición,
puede alterar los indicadores isotópicos y hacer que se sobreestime el origen del cobre en algunos estudios. Armadura de 6.000 escamas. Arqueólogos en la provincia china de Jiangxi hicieron un descubrimiento sorprendente en la tumba de Liu He, gobernante de Haihun de la dinastía Han Occidental. Encontraron una armadura compuesta de escamas cuya antigüedad supera los 2000 años. Este hallazgo demuestra la avanzada habilidad de la época Han y es fundamentalmente distinto a las armaduras convencionales de un solo material de entonces. Según el informe del Instituto Provincial de Arqueología y Reliquias Culturales, las placas estaban hechas de hierro lacado, cobre y cuero, y muchas de ellas tienen solo 1 centímetro de ancho y 0.2 centímetros de grosor. La restauración duró 2 años. Especialistas unieron unas 6.000 piezas halladas en la sección de armas de la tumba, junto a espadas y cuchillos. Según Yan Yun, el jefe del equipo de excavación, su disposición y tamaño demuestran una increíble delicadeza en la fabricación, algo que antes no se conocía en las armaduras de la dinastía Han. Un ingeniero del futuro. En 1961, un profesor encontró por accidente un manuscrito mientras revisaba registros militares antiguos en el archivo de Sibiu, Rumania. Entre tablas y cálculos había esquemas de cohetes de varias etapas, estabilizadores, toberas y combustible. Todo parecía documentación técnica del siglo XX, aunque el documento era del siglo XVI. El autor era Konrad Haas, maestro artillero en la corte de Transilvania. Administraba cuarteles, hacía esquemas y escribía de forma concisa. Su tratado se llamaba simplemente «Cómo hacer un buen cohete capaz de elevarse solo al cielo». Dibujos, cálculos, breves explicaciones. Eso era todo. Como si realmente estuviera intentando construir algo que aún no existía en ese entonces. Se sabe poco sobre su vida. Nació en 1509, era ingeniero. No participó en batallas, pero creaba armas. Al final del manuscrito escribió algo distinto. Más paz y menos guerras. Que los fusiles queden guardados y no haya disparos. Así el príncipe ahorra y el armero vive. No es declaración, solo una línea al pie de página. El secreto olvidado de Antón. En las montañas de Perú, arqueólogos hallaron una ciudad de unos 3.500 años llamada Pendico, que no era un asentamiento común. A 600 metros de altura se conservan templos, viviendas y edificios redondos en la terraza. Las paredes de la plaza central tienen bajorrelieves de figuras hechas con conchas marinas. Estos instrumentos emitían un sonido bajo y resonante audible a kilómetros de distancia. Aquí se encontraron figurillas de barro, un collar de cuentas y conchas, y restos de objetos rituales. Todo indica que este lugar jugó un papel importante no solo en la vida de los habitantes locales, sino también en las conexiones entre diferentes culturas. Los científicos creen que Pendico era un centro comercial que conectaba la costa con los Andes y la selva amazónica. La ciudad prosperó al mismo tiempo que las primeras civilizaciones de Medio Oriente y Asia. Lo que más sorprendió a los arqueólogos fue su cercanía con Coral, la civilización más antigua de América, de más de 5.000 años que se desarrolló aislada y desapareció por el cambio climático. Y Pendico pareció continuar muchas tradiciones. Actualmente Perú destaca por monumentos como Machu Picchu y las líneas de Nazca. Pero estos descubrimientos nos recuerdan que la historia de esta tierra es aún más profunda de lo que parece. Aquí nacieron civilizaciones que vivieron y desaparecieron mucho antes de que surgieran los imperios que conocemos. El peinado más antiguo es un hallazgo sorprendente. Un peinado conservado de aproximadamente 3.300 años de antigüedad, encontrado en la cabeza de un habitante del antiguo Egipto. Las trenzas detalladamente tejidas impresionan por su complejidad y excelente estado de conservación. En el antiguo Egipto, los peinados tenían una gran importancia y a menudo se usaban para expresar el estatus, la edad y la posición en la sociedad. El cuidado del cabello incluía el uso de aceites y productos aromáticos, lo que también contribuía a su durabilidad. Los detalles conservados, como las trenzas, permiten a los científicos comprender mejor cuán importante era la apariencia para los antiguos egipcios y qué habilidad se requería para crear esos peinados. Un descubrimiento increíble bajo las aguas del Nilo. Los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente bajo las aguas del Nilo en la zona de Asuán, una colección de artefactos del antiguo Egipto y pinturas rupestres relacionadas con la época en que la ciudad experimentó una gran inundación. Las reliquias halladas son de la época de los faraones Amenhotep III Tutmosis IV y Psamético II. Hace unos 4.500 años, Asuán era un importante centro comercial y militar. Aquí se intercambiaban oro, madera y especias, y de las canteras locales se extraía granito para construir templos, obeliscos y pirámides. Tras la construcción de la presa de Asuán,
Gran parte de la ciudad quedó bajo el agua. La misión arqueológica franco-egipcia descubrió relieves rupestres únicos con imágenes de faraones, inscripciones jeroglíficas y otros elementos escultóricos. Se usaron tecnologías modernas como escaneo submarino, fotogrametría y modelado 3D, lo que permitió documentar detalladamente los artefactos y crear copias digitales. La imagen de Amenhotep resulta de especial interés. Gobernó Egipto por 40 años y dejó un gran legado. Su tumba estaba en la necrópolis tebana al oeste del Nilo, frente a Luxor. Muchos monumentos de su época sufrieron daños por inundaciones, pero este hallazgo da esperanza para restaurar estas reliquias históricas. La daga de Turingia. Después de fuertes lluvias cerca del pueblo de Gudrsleben, en el norte de Turingia, apareció una daga de bronce en la tierra. Quien lo encontró no lo movió y avisó a los arqueólogos. En el taller de restauración de Weimar confirmaron que es una daga de la edad de bronce, de unos 3.500 años, tipo con espiga de placa. El talón ancho y plano de la hoja se unía al mango con remaches, usualmente de madera, asta o hueso. La tecnología de la época no era simple. Fundición de bronce, afilado, pulido de la espiga y perforación para remaches. Por las marcas de los remaches en estos objetos, se observa cómo se fijaba el mango y si la hoja soportaba la carga. Después se analiza la aleación, proporción de estaño, impurezas, rayos X y estabilización de la corrosión. Si hay restos orgánicos en la espiga, puede reconstruirse el mango. El artefacto fenondimio fue encontrado sin tumba ni capa cultural. Probablemente el objeto fue empujado a la superficie por el suelo kárstico en movimiento después de una lluvia. Es un hallazgo valioso y testimonio directo de la artesanía y el intercambio en la edad de bronce en el centro de Alemania. Estos cuchillos eran armas, símbolos de estatus u ofrendas a la tierra. La pericia definirá el escenario exacto. En la región se prohíbe la búsqueda sin autorización y notificar el hallazgo protege el objeto y su información. Después de ser estudiado, planean exhibir el cuchillo en el Museo Regional de Elrica. Pasará del campo a una vitrina con una historia de origen clara. El regreso del cerebro a la vida. En 2019, el equipo de la Universidad Delski recibió cerebros de cerdo. 4 horas tras el sacrificio, conectaron las muestras a un sistema cerrado y unas bombas hicieron circular lentamente una solución tibia con oxígeno y componentes protectores por los vasos. La tarea era sencilla en su formulación, pero compleja en esencia. Mantener el tejido que ya había cruzado el límite de lo que entendemos como vida después de la muerte. Después de unas horas, los vasos sanguíneos volvieron a dejar pasar el flujo de la solución. Las células recuperaron el metabolismo básico. Las neuronas mantuvieron la carga eléctrica y respondieron a estímulos locales. Esto no es resurrección. No hubo actividad cerebral organizada y además la suprimieron con medicamentos. Los investigadores no violaron la ética ni intentaron obtener conciencia. La conclusión principal es clara. La muerte no ocurre en un solo instante, sino en etapas. Varias funciones se apagan sucesivamente y algunas pueden recuperarse si el tejido no está dañado. En criobiología no es tan relevante congelar personas. Es importante conservar la forma y conexiones sin hielo ni rupturas. Mientras mejor se preserve el tejido, mayor la probabilidad de restaurar los procesos básicos. El experimento muestra que el proceso de morir se extiende en el tiempo. Las células tienen un corto periodo en el que aún resisten y responden a los estímulos. Si se evita que los cristales de hielo dañen las membranas y se preserva el entorno, las funciones vuelven poco a poco. Por eso, ahora lo primordial es conservar el tejido, para luego poder reactivarlo. Isaac Newton predijo el fin del mundo. Isaac Newton es una de las mentes más grandes de la historia. Cambió la visión de la humanidad sobre el mundo al formular las leyes del movimiento y la gravedad. Sus intereses iban más allá de la física. Fue matemático, astrónomo, alquimista y teólogo, buscando comprender el mundo en plenitud. Uno de los descubrimientos más curiosos relacionados con Newton fue la fecha que predijo para el fin del mundo. El año 2060 la calculó usando la Biblia, especialmente el Apocalipsis. Newton pensaba que los 1260 días mencionados eran años. Contando desde el año 800 fundación del Sacro Imperio Romano, llegó al 2060. Sin embargo, el propio científico señalaba que esto era solo una suposición. A diferencia de los científicos modernos que separan ciencia y religión, Newton las veía como un todo y creía que el mundo seguía leyes divinas que intentaba descubrir. A la vez, él era escéptico de profecías apresuradas y advertía que predecir mal podía desacreditar las sagradas escrituras. Actualmente sus ideas pueden parecer inusuales,
pero en su tiempo la filosofía natural incluía la ciencia y la búsqueda del propósito divino en la naturaleza. Isaac Newton fue un gran físico y también alguien que buscaba la verdad en todo. El pergamino de Merlín. Los archivos suelen parecer aburridos, carpetas polvorientas, facturas y nombres olvidados. Así era en el condado de Suffolk, en una finca antigua. Un libro de contabilidad del siglo XVI revela, bajo su encuadernación de cuero, un texto en francés antiguo con iniciales rojas y azules. El archivero inicia una investigación que lo lleva a la leyenda de Merlín y el rey Arturo. El pergamino era parte de un manuscrito del siglo XIII cuando las leyendas de los caballeros de la mesa redonda eran muy populares. Esta sección corresponde al ciclo de la Suite Vulgata de Merlín, que relata las acciones de Merlín tras la coronación de Arturo. Solo quedan menos de 40 ejemplares como este, todos únicos. Sin embargo, este fue cosido en la portada como basura, ya que en el siglo XVI los pergaminos viejos se usaban para encuadernar libros. El papel era caro y muy frágil, por lo que los investigadores usaron tecnología al no poder tocarlo. La fotografía multiespectral mostró la tinta desvanecida y los rayos X usados para fósiles permitieron ver dentro del libro. Quedó claro que era una escena nueva y desconocida. 2 episodios. Gavin enfrenta a los reyes paganos en Cambenig. Luego, en un banquete, un arpista ciego con perro blanco encanta, pide portar el estandarte en batalla y desaparece. Luego queda claro que era Merlín, quien cambió el curso de los acontecimientos. Magia, máscara, leyenda. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que todo esto pudo haber quedado en la portada para siempre. Un monje escribió la historia hace 7 siglos. Sobrevivió guerras y olvido. Y fue descubierta cuando alguien notó un patrón extraño en un cuero viejo. Un regreso fantástico. En la primavera de 1969, Al de Stefano, un joven estudiante, descansaba en la playa de Mount Sinai, Nueva York. En su dedo llevaba un anillo de oro con un granate, un regalo por su graduación universitaria. En un momento, el anillo se deslizó y desapareció en el agua. Al se lanzó a buscarlo, pero la corriente rápidamente ocultó el objeto. Él aceptó que el anillo se había quedado para siempre en el fondo de la bahía. Décadas después, el estudiante se volvió oncólogo. Se mudó a Texas, se jubiló y hacía tiempo que no recordaba la pérdida. 50 años después, en la misma playa, Dave Orlovsky buscaba con un detector de metales cuando su aparato emitió una señal en la arena mojada. Apareció un anillo macizo en perfecto estado. Tenía el escudo y el símbolo de la universidad, y por dentro estaba grabado el nombre del dueño. Orlovsky lo guardó, pero su esposa lo animó a buscar al dueño en redes sociales. Orlovsky contactó a egresados y luego a De Stefano, quien se sorprendió porque el anillo apareció a solo media milla de donde lo perdió. Recibió el paquete con el hallazgo en menos de una semana. Hoy, el ahora canoso doctor vuelve a llevarlo en la mano y dice que está recuperando los años perdidos de U-Boat. Ahora, en subtítulos 3D, estamos acostumbrados a ver submarinos en fotos de archivo, siluetas en blanco y negro y leyendas, pero ahora todo es diferente. Los submarinos ya se consideran como arquitectura multi-haz. Sonar, fotogrametría, láser submarino y casco tipo 7 u 11 se muestran en pantalla con detalle, permitiendo ver elementos que explican toda una guerra. Lo que más impacta en los modelos reales son los daños. La popa de un submarino está abierta como una lata. Una carga de profundidad explotó cerca del timón, doblando las planchas del casco hacia afuera. La grieta sigue la costura, mostrando la dirección de la onda de choque. No es una suposición. El 3D muestra la geometría del metal y eso no miente. En otro caso, el daño está en la proa. Bajo la línea de flotación hay una marca de cable. Parece que engancharon una mina y luego cargas del destructor terminaron el trabajo. Antes esas cosas se adivinaban por los testimonios de los testigos, ahora se pueden ver. Lo más impactante son las escotillas. En muchos submarinos se atascaban, algunas abiertas y la tripulación intentó salir, otras cerradas y bloqueadas. Se ven burbujas de aire y lodo, indicando un hundimiento rápido. También la marca en la hélice, la torre y el tipo de carcasa del periscopio. Estos datos permiten vincular el submarino con la fecha de salida, el último contacto y su misión final. Base, zona de patrulla y lugar del hundimiento, en los nudos reforzados. A veces también se puede ver la falla original, una desalineación después de una sobrecarga, torpedos, un timón de profundidad dañado, un accionamiento roto, y el submarino se convierte en un objetivo inmóvil. El estado del casco muestra cómo está en el fondo. Pintura desprendida en los bordes, incrustaciones y manchas de sedimentos en el costado. Estas señales muestran hacia dónde iba la corriente, qué se desprendió primero y qué elementos se soltaron tras el hundimiento. Esto es interesante porque ahora podemos estudiar con detalle la antigua maquinaria militar
incluso la que está bajo el agua. Ahora podemos recrear el hundimiento del submarino, mostrar una batalla naval de los años 40 y comparar esto con los documentos de archivo que conservamos. Los Itbaraki, según leyendas túrquicas, eran recordados como seres con cuerpo humano y cabeza de perro. En los relatos de Oğuzhan se localizan en las fronteras noroeste hacia Siberia. El nombre combina Id, perro, y Barak, raza de pelo largo. Se describen con piel oscura, pelaje moteado y cráneo de perro. Oğuzhan una vez se retiró ante ellos, se fue al exilio y luego regresó y los venció. Las tierras conquistadas las dio a su hijo Kipchak, ancestro de los Kipchak, cuyo nombre se asocia con la leyenda de nacer en un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro surgieron en estas historias, recordemos que para los primeros turcos, el perro era un ayudante y guía, no una criatura impura. En el ciclo de 12 años, uno es el año del perro. En rituales chamánicos se imitaban sus actos. En mitos, el perro Barak guía al chamán, y en relatos de Altai, el perro protege a los humanos de Erlik, siendo su propio perro. Es protección y conexión espiritual. Aquí, los Itbaraki representan a los extraños. Parecen perros, pero no protegen, son frontera y amenaza. Este recurso marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas en tierra ajena. Existen paralelismos entre los vecinos, aquinocéfalos griegos, guardianes caninos de la India y crónicas europeas sobre tribus del norte. El esquema es igual en todos lados. Un rostro inusual y una señal de distancia. Se puede debatir si la base fue una impresión real de una máscara, tocados totémicos o vecinos lejanos con una apariencia inusual, pero para la tradición eso no es necesario. En las leyendas llamaban Itbarakami a aquellos que estaban del otro lado. Así marcaban la frontera de su mundo, el entierro de un huésped celestial. En 1901, arqueólogos británicos liderados por Lord Guillermo Campbell excavaron una antigua tumba en el desierto. Cerca de la pirámide de Giza, al abrir el sarcófago, los investigadores sintieron algo especial. Había una momia que destacaba por ser muy distinta a todos los restos conocidos del antiguo Egipto. La criatura medía más de 2.5 metros y tenía el cráneo largo y estrecho, similar a los dioses en los templos egipcios. Los huesos resultaron ser significativamente más densos que los de la humanidad, y su estructura indicaba una mayor resistencia, como si estuvieran destinados para vivir en otras condiciones. Lo extraño era que el cuerpo no mostraba señales de embalsamamiento ni autopsia, pero se conservó perfectamente, como si estuviera en éxtasis. En el sarcófago, arqueólogos hallaron grabados sobre un mensajero de las estrellas que llegó en época de los faraones. Los jeroglíficos insinuaban la existencia de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los antiguos egipcios arquitectura y astronomía. Algunos símbolos recordaban mapas estelares, y en las paredes interiores los grafitis mostraban objetos voladores en forma de disco. Este hallazgo dio lugar a muchas teorías, desde historias alternativas sobre la conexión de Egipto con civilizaciones extraterrestres hasta suposiciones sobre una pérdida en la raza humana. Sin embargo, poco después de las excavaciones, el artefacto desapareció sin dejar rastro. Lo enviaron a una colección privada y las menciones sobre él fueron rápidamente eliminadas de los informes oficiales. Un mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, ubicada en el sur del Océano Pacífico, es famosa por sus enormes estatuas Moai y las enigmáticas tablillas Rongo Rongo. Estas antiguas tablillas, cubiertas de extraños jeroglíficos, siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Científicos creen que el Rongo Rongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento inicia en 1864, cuando el misionero francés Eugène Héroult observó por primera vez las tablillas de madera. Las tablillas cubiertas de signos extraños estaban hechas de madera de toromiro, que crecía en la isla y se encontraban en casi todas las casas. Sin embargo, la mayoría de estos artefactos pronto desapareció por guerras internas y destrucción. Se conservaron unas 25 tablillas cuyo estudio reveló un estilo de escritura único, similar a un bustrofedón invertido. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. Las tablillas muestran figuras de mujeres, animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos creen que estos símbolos se usaron para registrar rituales y mitos. Es interesante la similitud del Rongo Rongo con otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a jeroglíficos egipcios, de la India, y a símbolos de Harappa, del Valle del Indo. También se han encontrado paralelismos con escrituras de los Kuna, de América Central, y dibujos de Sumatra. Esto genera teorías sobre conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el Rongo Rongo siguen,
pero aún no se comprende del todo esta escritura. Una versión dice que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica sugiere un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. ¿Cómo personas de diferentes continentes en esos tiempos lejanos podrían tener escrituras similares? Y nosotros en nuestra época teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas. El misterio de Rongo Rongo sigue sin resolverse, pero su estudio aún inspira a científicos y entusiastas globalmente. Los esmeraldas malditas, que llaman malditas, se convirtieron en uno de los hallazgos más trágicos en la historia de la búsqueda de tesoros. Fueron descubiertas por Jay Miskovich, un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de antiguos tesoros. En 2010, frente a las costas de Florida, logró encontrar un depósito de esmeraldas valuadas en varios millones de dólares. A primera vista parecía una suerte capaz de cambiarle la vida para bien, pero el hallazgo pronto atrajo la atención no solo de los medios, sino también de agencias federales, incluido el FBI. Comenzaron los juicios e investigaciones, cuyo objetivo era averiguar el origen de las piedras preciosas. Las complejas batallas legales y la presión pública convirtieron la vida de Miskovich en una pesadilla. Las constantes acusaciones y la presión de las autoridades hicieron su existencia insoportable, y finalmente se suicidó. Esta tragedia originó la leyenda de las esmeraldas malditas, que solo dieron dolor y sufrimiento a su dueño, no riqueza ni éxito. Hoy en día, esta historia sirve como un sombrío recordatorio de que detrás de los grandes descubrimientos a veces pueden ocultarse consecuencias aterradoras. Las estatuas Rapa Nui de la isla de Pascua, ubicada en la parte sureste del Océano Pacífico, en el extremo del Triángulo Polinesio, se convirtieron en el hogar de casi 1000 estatuas monumentales creadas por el antiguo pueblo Rapa Nui. Los Moai fueron tallados en toba volcánica en Rano Raraku, donde muchos siguen hoy. Sin embargo, muchas estatuas se trasladaron y colocaron sobre plataformas de piedra llamadas Ahu en la costa de la isla Moai. Destacan por sus cabezas grandes que representan 1/3 de la altura de la estatua. Estos monumentos sin piernas miden entre 2 y 10 metros, aunque la más grande, inacabada, sigue en la cantera y mide 21 metros. Los Moai eran considerados la encarnación de los espíritus ancestrales y desempeñaban un papel importante en la vida ritual del pueblo Rapa Nui. No se sabe con certeza cómo los antiguos habitantes movían estas enormes esculturas por el terreno accidentado. Se cree que usaban cuerdas y tecnologías ingeniosas para mover las estatuas. Los Moai, orientados a las aldeas, probablemente simbolizaban la protección y fuerza de los antepasados sobre sus descendientes. Objetos metálicos gigayas. Las cuevas de La Mana en Ecuador han atraído la atención no solo de arqueólogos durante muchos años, sino también de aficionados a la mística y la ufología. La historia sobre el hallazgo de objetos metálicos en estas cuevas está envuelta en misterio y misticismo. Según leyendas, en La Mana hallaron placas metálicas con símbolos similares a esquemas, mapas y planos técnicos modernos. Estos hallazgos se convirtieron en la base para hipótesis sobre la existencia, en un pasado remoto, de una civilización desconocida que poseía tecnologías altamente desarrolladas, o sobre contactos de antiguos humanos con seres extraterrestres. Seguidores de estas teorías sostienen que símbolos tan complejos no pudieron hacerse con herramientas primitivas y son prueba de conocimientos más avanzados. Algunos investigadores creen que las placas pudieron ser mapas estelares o instrucciones tecnológicas de extraterrestres, pero la mayoría de los científicos es escéptica sobre estos hallazgos. No hay pruebas convincentes de que los objetos metálicos de La Man realmente pertenezcan a tiempos antiguos. Expertos sugieren indicios de procesamiento moderno del metal y que estos artefactos no coinciden con estilos o tecnologías del antiguo Ecuador. Tampoco hay dataciones confiables ni contexto para estos objetos, lo que cuestiona más su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un periodo posterior, posiblemente como parte de una mistificación o para atraer turistas. A pesar de lo fascinantes y misteriosas que son las historias sobre los objetos metálicos de las cuevas de La Mana, su origen y significado siguen siendo cuestionables. La historia de las cuevas de La Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando relatos fascinantes, pero a menudo poco confiables sobre nuestro pasado. Rosamunda, hija del rey egipcio Cunimundo, nació a mediados del siglo VI cuando su pueblo luchaba contra los lombardos.
Alboino, rey lombardo, mató a su padre y la obligó a casarse con él usando una sierra hecha del cráneo de Cunimundo. Según la leyenda, en un banquete en Verona, él le ofreció a Rosamunda vino en una copa hecha del cráneo de Cunimundo, diciéndole: «Bebe con tu papá». Rosamunda, profundamente ofendida, juró vengarse. En 572, ella organizó una conspiración. Esperó a que Alboino durmiera, retiró sus armas, ató la espada a la cama y dejó entrar a sus cómplices. El rey despertó, intentó defenderse con un taburete y fue asesinado. Tras esto, Rosamunda huyó a Rávena y aceptó casarse con el exarca Longino, aunque ya tenía un amante desde antes. El escudero Helmigis, medio hermano de Alboino según una versión, perdió el afecto de Rosamunda, quien decidió envenenar su vino. Él descubrió el engaño y la forzó con la espada en la garganta a beber el veneno. Así acabó la trágica historia de una mujer marcada por la venganza. Esta tragedia, recogida en crónicas medievales, simbolizó la pasión y el destino fatal en la historia temprana de reinos bárbaros en Italia. Les pido nuevamente que apoyen el canal con su like, suscripción y comentario, así saldrán nuevos videos más rápido. Gracias por ver. Hasta luego.